Muy buenos días, esto es Noti Literal, noticias o información comentada. Bueno, hoy tenemos algo importante, ya hemos comentado hace algunos días los candidatos que han estado solicitando a la Federación protección, porque la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Rosa Isela Rodríguez, pues desde hace tiempo que abrió ese programa y hizo público que los candidatos que se sintieran amenazados o que vieran en riesgo su seguridad podrían, a través de una denuncia ante la FGR, la Fiscalía General de la República, pedir protección. Y hasta ahorita 234 candidatos en el país han pedido protección porque han sido amenazados. Incluso han matado a 2 o 3 personas que son candidatos últimamente y que, bueno, pues de ahí resulta que sí requieren esa protección. Y tan requieren esa protección que muy recientemente, ayer, se dio a conocer que una diputada federal pues denunció que le habían pedido que no votara en el desafuero para Francisco Javier Cabeza de Vaca, que si votaba a favor del desafuero se tuviera las consecuencias. Pero fíjese, esta amenaza pues se puede entender que viene pues de algún grupo delincuencial o no sé, pero que venga de un gobernador. Imagínense. ¿Y quién fue el que manejó esto? Según la denuncia de la diputada, es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que es del PRD, que ahora el PRD está unido con PRI-PAN en las coaliciones. Entonces, Inteligencia Federal obtuvo de dónde venía esa amenaza, ese mensaje que le enviaron a la diputada federal. Fíjese cómo Francisco Javier Cabeza de Vaca está haciendo todo lo posible por librarse, no solo del desafuero, sino de la cárcel que le espera en un futuro no muy lejano. Hace poquito tuiteó que todos los gobernadores del PAN apoyaban a Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿De qué se tratan los apoyos? Hay 6 cajas de pruebas, incluyendo grabaciones de la DEA, donde han identificado a este gobernador de Tamaulipas con nexos con gente de la delincuencia organizada. Ahora, el secretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pues de su teléfono salió ese mensaje de amenaza para la diputada federal. Porque son hasta torpes para amenazar, dejando huellas. Entonces se imagina cómo le hace un gobernador de este tipo para tratar de apoyar a otro disque amigo gobernador, o serán cómplices en alguna acción, o simplemente son del grupo de los 10, que ya quedaban 8 gobernadores que estaban unidos aparentemente en contra de la cuarta transformación del país, pero no estaban unidos por eso. Tenían un común denominador o tienen un común denominador. Muchos tienen antecedentes delictivos, otros tienen mucho dinero por justificar Hacienda de lo que han solicitado, de lo que se les ha enviado, que no han dado una respuesta en qué han utilizado esos recursos. O bien tienen delitos pendientes que está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Ese común denominador es el que los une a estos disque gobernadores rebeldes. Entonces, fíjese usted cómo ese señor Silvano Aureoles, lástima que, bueno, haya nacido en un partido que antes era revolucionario,
PRD, Partido de la Revolución Democrática. Y ahora los pocos vestigios que queda del PRD, después de que Andrés Manuel López Obrador abandonó ese partido, porque vio hace 7, 8 años que los cooptó el gobierno de Peña Nieto con el famoso Pacto por México. Él les dijo, no firmen ese pacto porque serían cómplices de corrupción. Y muchos, la mayoría, como tal vez han de haber llegado al precio, pues aprobaron el pacto. Y Andrés Manuel se vino a formar a Morena. Y de ahí en adelante, bueno, los vestigios que quedaron del PRD, pues han estado trastabillando aquí y por allá. Ya no tiene credibilidad, fuerza. Se quedó con muy poquitos miembros. Entonces, entre ellos están, por ejemplo, los llamados grupos de los chuchos, de Jesús Ortega, que son acérrimos enemigos de la transformación del país. Ellos no ven los intereses del país, ven la animadversión, lo que están en contra de quién y por qué, por cuestiones personales o por envidias o no sé, diversos problemas. Pero, pues ahí está la razón. El tiempo está dándosela al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que les advirtió todo eso. Pero eso sí, son muy críticos ahora de la Cuarta Transformación. Mire, la diputada que le estaba comentando ahorita, que fue la que denunció estas amenazas, es la diputada federal Mari Carmen Bernal Martínez. Y bueno, ya lo demás lo sabe usted, que es desde la oficina del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que también ya se va, igual que Cabeza de Vaca, ya terminan este año y entregan la gubernatura y entregan el fuero también, que esto es lo más importante y lo más preocupante para los delincuentes, que después de dejar de ser gobernadores termina su fuero y pueden ser susceptibles de el juicio o la detención en su caso de estos delitos que hay pruebas para ellos. Y hay mucha gente que sí, ahí tenemos en la pantalla a la diputada que fue la que denunció, y hay mucha gente que ha caído en el comentario, en el presunto apoyo del gobernador. No sabemos qué compromisos tenga esa gente que de repente pone ahí en los tweets apoyos al gobernador, y mucha otra gente que no, que lo tienen como un delincuente y que quieren que salga de Tamaulipas. Pero mucha gente que está convencida es porque ha hecho labor el gobernador, y quieras o no, pues tiene poder todavía no se va, todavía ni siquiera hay un candidato ganador, van a ser las elecciones apenas el mes de junio, pero conforme vaya pasando el tiempo, toda esa gente que dice apoyar al gobernador se va a ir retirando, porque va a haber las evidencias, el consenso se va a empezar a mover, y bueno, es erróneo que Francisco Javier Cabeza de Vaca piense que contener a mucha gente va a frenar una acción de la justicia, de la fiscalía, con las pruebas y las evidencias que tienen. Es erróneo eso. Piensan que le van a hacer como cuando López Obrador quisieron desaforarlo o lo desaforaron para que no contendiera la presidencia de la República. ¿Quién hizo todo eso? Vicente Fox Quesada, en el periodo 2000 a 2006. Ahí sí se reunió más de 1 millón de personas en apoyo a López Obrador en el Zócalo, y le dijeron, de aquí no se mueve. Y él dijo, no, yo voy, que me digan, si me quieren meter a la cárcel, yo voy y me meto solo, no necesitan detención y nada más que me digan dónde quieren que me meta. Pues el presidente Fox se fue para atrás ante el apoyo de la población. Pero ahí era una injusticia. Ahí la gente no permitió eso. Diferente al caso de un delincuente
como en el caso del gobernador de Tamaulipas, que hay evidencias de eso. Claro que no es un delincuente sentenciado, ¿verdad? Y todo el mundo es inocente hasta que se le muestra lo contrario. Pero la presunción de inocencia la tiene la ley, no la gente. La gente, con los elementos, las pruebas, lo que sabe, lo que ha escuchado, lo que ha visto, tiene al contrario la presunción de responsabilidad. Entonces, no es cuestión de que tengas a mucha gente para que te defienda de un acto delictivo. Y si hay algunos que te defienden, tarde o temprano se van a retirar. Es más, ahorita ya hay el rumor de que ya no ven al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Ya no va a su oficina, ya no lo han visto. Alguien dicen que le está manejando el tweet o las cuentas que tiene en redes sociales, pero él ya no se ve. Y por eso la gente sospecha y el rumor de que ya huyó del país. Entonces solamente pues que aparezca o que demuestre lo contrario, pero ese rumor ahí está. En fin, bueno, les comentábamos aparte de esto de esa protección que se les da a todos los candidatos, entre ellos a 6 candidatos a gobernador, que también la pidieron. Todos los demás son alcaldes, la gran mayoría, que piden, candidatos a alcaldes, que piden la protección, candidatos a diputados federales y a diputados locales también, porque han sido amenazados. Ahí se ve cómo la delincuencia de cuello blanco o la delincuencia organizada siempre ha amenazado, siempre ha pues de alguna manera influido en las elecciones para que lleguen las personas que ellos quieren de acuerdo a sus intereses. Y esto ha ocurrido siempre. Es la primera vez que un gobierno federal se mete a darle protección, a ofrecerles protección a los candidatos. Porque el antecedente es grave. Ha habido muchos muertos candidatos a determinados puestos de elección popular. Entonces, por eso es buena esta medida que toma el gobierno federal. Mire, tengo aquí el Grupo Ronda a través, Teleronda, ha estado pidiéndole a muchos candidatos, ha estado pidiendo información sobre sus gastos de pre-campaña, pero también información sobre sus gastos de campaña en un corte del 5 de abril a el 20 de... del 5 de marzo al 20 de abril, para que en este tiempo, o al 15, no estoy muy seguro, pero por ahí, para que pueda informar cuánto ha gastado en esa campaña y la precampaña. ¿Por qué? Porque tanto los partidos políticos como los candidatos son sujetos obligados de acuerdo a la ley. Ellos deben de informar al ciudadano que le pregunte, o al organismo, o en este caso como Grupo Ronda, que le informe lo que ha gastado. Pero muchos ni siquiera quieren recibir la petición de información a lo que están obligados. Huyen a eso. Ronda ha tenido que recurrir pues a grabaciones, a otros elementos de prueba donde se ha negado a recibir. O hay candidatos que ni siquiera tienen un comité de campaña, ni sabes dónde viven, son fantasmas. No los encuentras más que en Facebook. Y si le mandas ahí la solicitud, no te contestan. Entonces, es batalloso para que hagan cumplir con esto. Por eso ahí nos damos cuenta de la calidad de los candidatos. Mire, Víctor Fuentes nos contestó a esta solicitud donde se le piden los gastos de pre-campaña. Y muy vivillo, don Víctor, al que me acuerdo que conocí hace muchos años allá en la casa de Mauricio Fernández, ahí trabajaba con Mauricio, estaba muy delgadito, ahora don Víctor, que fue alcalde de San Nicolás y que fue también senador de la República y ahorita es candidato de Morena. Pero nos llama la atención que mire su papelería membretada de campaña,
Nada más dice Víctor, alcalde de Monterrey. No trae ningún logotipo de Morena. No hay orgullo de ser de Morena porque nunca ha sido de Morena. Es del PAN. Desde que inició él en su proyecto político ha sido del PAN. Y Mauricio lo ha ayudado, lo ha apoyado. Me llama la atención eso. Y dos, Víctor Fuentes, como sujeto obligado y como son todos los candidatos, pues unos rehuyen no contestando, otros ni siquiera recibiendo la solicitud de información, y otros pues simplemente no contestan. Pero todos tienen un común denominador. ¿Cuál? El estar en contra de la transparencia. Ya también nos contestó el candidato a la gubernatura, Samuel García, pidiendo más plazo, porque la ley les da 10 días hábiles para contestar. Pero también, cuando hay un cúmulo de información que tienen que recabar, pues la ley les da 10 días más. Y así pidió 10 días más Samuel García para contestar aquí al Grupo Ronda, a Teleronda, para contestar esa información que se le está pidiendo, sus gastos de pre-campaña. Y en algunos casos también se le está pidiendo gastos ya de campaña, como le decía, del 5 al 20 de abril. ¿Cuánto lleva gastado? Bueno, pide más plazo, quizás no sea una forma de evadir, pero bueno, pidieron más plazo. Pero en este caso, Víctor, danza sobre los conceptos jurídicos, usándolos para evadir la información. Fíjense lo que dice. Únicamente, dice, los partidos políticos únicamente en lo que respecta a la información local. También poner a disposición del público las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos. Por lo que se hace de su conocimiento que dicha autoridad electoral no ha pronunciado al respecto resolución alguna sobre informes de ingresos y gastos del suscrito. Bueno, pues ese es un párrafo que se menciona, pero no exime la responsabilidad como sujeto obligado de Víctor Fuentes a informar cuando se le solicite, independientemente de la Comisión Estatal Electoral no haya publicado gastos de Víctor Fuentes y él los tenga que hacer del conocimiento de quien se lo pida. Él por sí mismo, como persona física, como candidato, según la ley, es responsable también, es sujeto obligado de informar. ¿A poco no tienes ahí tu contabilidad, Víctor? ¿No tienes ahí tu contador para saber cuánto has gastado en la precampaña? O si no gastaste en la precampaña e informaste ceros de que hayas gastado en precampaña porque no hiciste precampaña o lo que sea, pues ahí tiene que haber esa constancia de que no gastaste nada. O bien en el caso que has gastado pues algo en precampaña, pues lo digas. Pero aquí es una evasión completa a decir, pues la Comisión Estatal no ha publicado nada. No, pero tú, ¿qué has gastado? Te estamos pidiendo a ti la información como sujeto obligado. Y es de Morena. ¿Cómo estarán los demás? En fin, y decimos eso de que es de Morena porque se supone que Morena, bueno, pues es el motor que está influyendo en la cuarta transformación del país. Pero aquí no tenemos preferencia con nadie. Absolutamente a todos les pedimos este tipo de información para saber cuánto han gastado, además porque son sujetos obligados. En fin, todo esto que se da se lo comentamos a usted y se lo mostramos así como es, y finalmente vamos a comentar la exhibida que se dio el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE. Fíjese cómo el TRIFE, así para que rápidamente lo entienda. Primero, el Instituto Nacional Electoral le
quita la candidatura a 2 morenistas, uno de Guerrero y otro de Michoacán, por no haber presentado sus gastos de precampaña. Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio de Guerrero, candidato a la gubernatura de Guerrero, y el señor Morón de Michoacán. Ellos dicen no estar de acuerdo con eso que el INE pues les notifica, y promueven un recurso hacia el Tribunal Federal Electoral. El Tribunal Federal Electoral, en su primer resolución, fíjese bien lo que le voy a decir, dice que se violan derechos humanos de los candidatos, incluso de la población, que el derecho de la población de decidir. Y si había encuestas en los cuales la población quería como candidato a tal o cual persona, para que ellos decidan, porque el que debe decidir es la gente, el pueblo debe de decidir quién quiere que lo gobierne a través de un voto, como lo dice la Constitución. Pero el INE le estaba quitando el derecho, hasta ese momento, que estaba quitando el derecho a los candidatos y a los estados, a la población de Michoacán y de Guerrero. Y así lo reconoce este Tribunal Federal Electoral. Y le regresa al INE para que dicte una nueva resolución, porque esa resolución que emitió de quitar la candidatura viola derechos humanos. Entonces el INE recibe de regreso el expediente y ahora lo que hace es insistir en lo mismo. O sea, no está obedeciendo al Tribunal Superior, al Tribunal Federal Electoral, de que dicte otra nueva resolución. Insiste en lo mismo y aparte le agrega más, porque dice que estas personas actuaron con dolo al no informar sobre sus gastos de precampaña. Que por cierto, por las tardanzas de Morena, no hubo precampaña, porque se tardaron en estar viendo encuestas y todo eso para decidir a quién poner su candidato de acuerdo con lo que dijera la gente de cada estado. Pues de esa forma envía otra vez el INE de regreso el expediente al Tribunal Superior, o sea, al Tribunal Federal Electoral, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay 7 magistrados que resuelven en forma colegiada lo que determinen. Entonces, se esperaba que como el Tribunal Federal Electoral en la primera vez que tuvo el expediente dijo que se violaban derechos humanos y que dictara una nueva resolución, pues se esperaba que resolviera a favor de estos candidatos a los cuales se les habían violado sus derechos humanos. Y de paso, pues a la gente de cada estado que tenga el derecho de decidir por quién votar. Pues no, fíjese que no fue así. Es de chiste, no fue así. Esa posición que tenía el TRIFE, en lugar de ratificar su posición, estuvo de acuerdo con lo que ahora le decía el INE, quitarle la candidatura a estos 2 candidatos de Morena y que el partido Morena nombrara a otros candidatos, a esos no, que son los que la gente quería. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿De qué se trata? ¿Por qué cambió el TRIFE su resolución? ¿Qué presiones tuvo? ¿Quién les habló para que pudieran cambiar su dicho? ¿Quién los chantajeó? ¿Los amenazaron? ¿Les dieron dinero? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron su anterior posición? Esa evidencia es muy clara. Por eso se ha empezado a desatar toda una serie de personas que dicen, bueno, pues
está bien, resolvemos, o sea, apoyar, respetar esa resolución, aunque sea torcida o ilegal, pero es la autoridad. Resolvemos apoyarla y obedecerla. Pero hay una revolución que se está gestando, una revolución electoral, que ahora la gente va a votar por Morena en todo el país. Ya de por sí en las encuestas trae arriba de un 60% de intención del voto en todo el país. Con esto, con esos robos y con estas personas que fueron creadas, los magistrados y el INE y el TRIFE fueron creados para hacer respetar la democracia. Resulta que ellos son los principales violadores de la democracia. Un golpe fuerte a la democracia con ese tipo de resoluciones descaradas, que no se requiere ningún erudito ni ningún magistrado o abogado o quien sea, no se requiere eso. La gente lo entiende con lo que se ha estado comentando, de que así está la resolución. ¿Qué dijeron primero? ¿Qué dijeron después? ¿Cómo cambiaron? Etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que no haya consenso como para desaparecer el INE, que está haciendo daño a la democracia, y que se constituye otro nuevo organismo con otro giro, con personas que realmente respeten la democracia del país, respeten los derechos de los mexicanos, sus derechos electorales? Pues claro que hay condiciones para eso, porque se exhibieron de la forma más vergonzosa posible, ¿no? No solo aquí, estamos escuchando opiniones de juristas de otras partes del mundo. Es una vergüenza eso. Entonces, pues no esperen que sigan respetando al Instituto Nacional Electoral, INE, ni tampoco al TRIFE, porque ya vimos cómo actúan. Y si lo hicieron por consigna o porque alguien les ofreció algún beneficio o dinero, y si se investiga esto, pueden ser susceptibles hasta que se les forme un proceso. No por ser la última instancia para resolver, se van a aprovechar de eso, de que ya no hay recursos aquí. Pueden ir a los tribunales internacionales, los quejosos, pero ¿qué pasa? Pues hay burocracia en todos esos tribunales, porque son sus tiempos, y si se quejan, lo más seguro es que si se meten a denunciar tanto el que fuera candidato de Michoacán y el de Guerrero, se les va a dar la razón, porque la tienen. Sin embargo, imagínense una resolución un año después, ya cuando haya un gobernador en funciones en cada estado, que ya pasaron las cosas, ¿ya para qué? Y si es para evidenciar al INE y al TRIFE, pues ya está evidenciado desde ahora. Pues no tiene mucho caso que se usen las instancias internacionales. Se debe usar la instancia nacional, pero el poder de la gente de ir en contra de esas personas que dañan la democracia, demostrarles que, como dice el artículo 39 de la Constitución, el poder emana del pueblo. El pueblo es el que ordena, pero en su conjunto tiene que hacer valer eso. La gente lo tiene que hacer valer, porque si no, entonces van a seguir de jueces y magistrados este tipo de personas mentirosas que cambian de parecer y ni siquiera fundamentan todo eso. Entonces, yo creo que es el tema que hay muy importante en la actualidad, tanto el de cabeza de vaca como el del TRIFE y el INE, y como la protección que se le está dando a los candidatos, pues con razón, por los muertos que ha habido. El cochinero que hay en el país, no creo que es muy fácil limpiarlo. Es difícil, pero si ayuda a la población con conciencia y con razonamiento, pues se hace un poco más ligero el hecho de poder limpiar al país de tanta corrupción y tantos intereses fuertes de poderosos. Pero la gente, la población, es más poderosa que todo eso.
Muchas gracias. Yo le agradezco que me haya escuchado, que me haya hecho a través de Canal 30 y estamos aquí en Óptica, comentario más allá de lo evidente y Noti Literal todos los días, bueno, no todos, ¿verdad? Porque a veces hay, a veces no, pero lunes, miércoles y viernes a las 11 está Noti Literal, noticias comentadas. Y Óptica es menos frecuente, pero también está ahí en los comentarios. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.